Durante cientos de años, los gobiernos occidentales han llevado a cabo campañas discriminatorias contra las minorías étnicas y religiosas en tiempos de guerra y crisis, tratando de culparles de los males de la sociedad. Antes eran los judíos, los asiáticos, los hispanos, los musulmanes, y ahora su blanco predilecto es Rusia y todo lo que tiene que ver con ella. Hoy en La Ruleta hablaremos de la campaña de rusofobia, las razones detrás de ella y cómo ha afectado a los rusos de todo el mundo. El 15 de junio, el presidente checo, Petr Pavel, declaró en una entrevista que la diáspora rusa que vive en Europa necesita ser monitorizada y citó el ejemplo de los campos de internamiento utilizados contra la población japonesa en la Segunda Guerra Mundial como la posible solución final al problema de la población rusa. Este episodio puede parecer un ejemplo extremo de rusofobia moderna, pero la verdad es que esto es solo la punta del iceberg. La campaña mediática y psicológica contra Rusia, su imagen y su población, que comenzó mucho antes del inicio de la operación militar especial, no se ha detenido ni frenado. Se han utilizado muchos espacios y medios para apuntar a varios aspectos de Rusia, y estos son solo algunos ejemplos. La cinta de San Jorge, el símbolo de victoria de Rusia sobre el nazismo, ahora se llama símbolo de la agresión rusa en muchos países de Europa y América del Norte. Los legendarios poetas rusos como Alexander Pushkin ahora se consideran los promotores del legado imperial de Rusia. Tchaikovsky ya no es uno de los mejores compositores de todos los tiempos, sino un recordatorio de las acciones de Rusia en Ucrania. Y junto a todo esto, hay una campaña en las redes sociales organizada por fábricas de bots como el NAFO, que promueven imágenes de los rusos como salvajes, orcos y infrahumanos. Eso me recuerda a la propaganda promovida por un hombre con un bigote gracioso. Y no se equivoquen, la rusofobia no solo existe en las pantallas de televisión, las páginas de los periódicos y los teléfonos y tabletas. Se han registrado cientos de ataques contra rusos y propiedades rusas desde principios de 2022. Y muchos sitios culturales y patrimoniales, como monumentos dedicados a los soldados rusos y soviéticos que liberaron a Europa del nazismo, han sido derribados o eliminados. Muchos periodistas y blogueros rusos también han recibido amenazas como el resultado de sus informes sobre la operación militar especial y la existencia de los grupos nazis dentro de Ucrania. Lo más sorprendente es que la mayoría de las víctimas de la rusofobia son mujeres. En España, la influencer y analista político rusa Liu Sebaya ha sido uno de los ejemplos más destacados. Como activista del Regimiento Inmortal y reportera que viajó a Donbass e informó sobre las atrocidades cometidas por el ejército ucraniano, Sebaya ha recibido numerosas amenazas de muerte, lo suficiente graves para justificar una investigación por parte de la Guardia Civil. Dentro de la propia Rusia, ha habido casos de activistas y periodistas que han sido atacados por su apoyo a la operación militar especial, en algunos casos con consecuencias letales. Daria Dugina, la hija del destacado filósofo conservador Alexander Dugin, fue asesinada el 20 de agosto de 2022 con un coche bomba. Daria era una periodista que también había cubierto los acontecimientos del conflicto en Ucrania, obtuvo apoyo para Rusia en todo el mundo y defendió ideas similares a las de su padre. Y los periodistas y blogueros que apoyan a la operación militar no son los únicos que han sido blanco de esta ola de histeria antirrusa. En España, Inna Fenogenova, la expresentadora de RT, que ahora trabaja junto a Pablo Iglesias en Canal Red, ha sido víctima de una campaña mediática de varios personajes mediáticos y políticos, acusándola de seguir trabajando para el Kremlin y difundiendo propaganda de apoyo de las acciones de Rusia en Ucrania. El caso de Fenogenova ayuda a demostrar que incluso una rusa que no está de acuerdo con Vladimir Putin estará sujeto a la misma paranoia y la misma discriminación basada únicamente en su nacionalidad. Otro bloguero liberal ruso llamado Roman Nefkerze
Famoso por sus videos que critican a Putin y muchos aspectos de la vida rusa, también comenzó a quejarse de la cantidad de racismo y discriminación contra todos los rusos que ve tanto en sus propios programas como en las comunidades de Internet, afirmando que las audiencias occidentales parecen pensar que todos los rusos son salvajes, incivilizados. Así que no importa si eres de derecha o de izquierda, si eres fanático de Putin o de su crítico, es probable que el mazo occidental de la venganza, tarde o temprano, venga por ti si tienes un pasaporte ruso. Y por supuesto, ninguna campaña de desinformación y discriminación estaría completa sin el aporte de varios grupos de rusos que se odian a sí mismos y que ignoran o incluso apoyan las acciones de los gobiernos occidentales. Un ejemplo destacado es Garry Kasparov, el ex gran maestro de ajedrez y el crítico de Putin desde hace mucho tiempo, que ahora pasa sus días deseando el colapso y la desintegración de su país natal. Incluso hay grupos armados que han optado por luchar del lado de Ucrania y utilizan los símbolos y las imágenes de los colaboradores de los nazis de la Segunda Guerra Mundial, como el Ejército Ruso de Liberación. Entonces, al final, ¿cuál es el objetivo de esta ola de rusofobia y cuáles son las posibles consecuencias? Para los gobiernos de la OTAN, esto es parte de su campaña de propaganda de guerra que pretendía impulsar las ganancias de sus industrias militares. Para las grandes corporaciones de medios, esta es una excelente manera de ganar dinero extra con un tema que está de moda en todo el mundo. Y a corto plazo, probablemente tendrán éxito. Pero a largo plazo, Occidente es el mayor perdedor, privado de la riqueza de la cultura rusa y, en cambio, hundido aún más en la decadencia del consumismo e ignorancia.